Si por fuera tu vida parece perfecta, pero por dentro sientes que falta algo, esta historia es para ti. Karen tenía éxito, tenía dinero, tenía una carrera corporativa, pero su matrimonio era prácticamente virtual, hasta que tomó una decisión que cambió el destino de su familia para siempre. Acompáñanos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de qué parte del planeta tú nos estás viendo y como todas las semanas te traemos una historia para que entre ahí en el corazón, más que en la razón, en el corazón, porque esta historia puede ser la que estás esperando para transformar tu vida. Hoy nos fuimos a Panamá y desde Panamá tenemos a una gran mujer, una mamá presente y una empresaria que nos puede enseñar cómo transformar nuestra vida para llevarla desde donde estamos a donde queremos estar. Bienvenida Karen de Guevara desde Panamá. Muchas gracias, buenas tardes, bueno, también buenos días o buenas noches desde donde estén. Muchísimas gracias, Patricia, de verdad te felicito por este espacio, te felicito por tener un corazón de servicio, porque hay que tener un corazón de servicio para sacar tiempo, neuronas, inversión, inversión para la comunidad, porque esta es una herramienta muy valiosa para toda la comunidad y gente fuera de la comunidad también, que se puedan beneficiar de las historias. Así que muchísimas gracias, me siento muy honrada y me siento bendecida y con alta responsabilidad por esta invitación que me has hecho, Patricia. Gracias, gracias querida Karen. Sí, así es. Una historia es una gran responsabilidad porque sabemos que eso conlleva a que las personas puedan conectar contigo, puedan conectar con esa esencia y ese proceso que se vivió. Como digo, no existe la suerte se la construye, ¿no? Y es con un proceso. Para que nuestra comunidad te pueda conocer, querida Karen, cuéntanos un poquito quién es Karen, dónde vive, casada, cuéntanos un poco. Sí, bueno, mi nombre es Karen López, sí, casada hace 14 años ya, vivo en Panamá. Y bueno, tengo dos hijos maravillosos, hermosos, una niña de 9 años, un niño de 5 años, y mi esposo Juan Pablo Guevara, un hombre también maravilloso, espectacular. Somos amigos, socios, esposos, o sea, compañeros de vida. Y mira, 14 años casado y 13 años, ya casi 13 años en el modelo de negocio. Así que imagínate, nos casamos con ambas cosas casi a la vez con el matrimonio y en el negocio también. Qué bueno, Karen. Karen, si pudieras dar un nombre y describir, ¿cómo sería tú antes de ser parte de la comunidad? Bueno, el antes le podría decir rutinaria, adormecida, en la Matrix. Eso es eso es lo que te pudiera decir. Antes de esta oportunidad estaba dormida en la Matrix. Para los que no han visto la película, les recomiendo que la vean, la Matrix uno. Sí. Muy buena. ¿Cómo era esa? ¿Cómo era tu vida, Karen? Bueno, yo creo que estaba siguiendo simplemente el camino que nos repiten de generación en generación. Yo desde muy pequeña siempre escuché, estudia para que seas alguien en la vida, saca un diploma, para que te compres tu carrito, tu casita y tengas éxito. Eso fue lo que yo escuché. Yo no vengo de familia empresaria. De hecho, en mi infancia recuerdo que aquí había una dictadura en nuestro país y mi padre biológico se fue a Canadá a buscar mejores oportunidades para luego mandarnos a llevar para allá. Eso no se pudo concretar. Mi mamá queda como una madre soltera una temporada y pasamos pues mucho trabajo, eh, mucha escasez durante un tiempo y eso creo que me ayudó, yo lo veo positivo. Yo creo que todo lo que nos sucede en la vida, tú tienes elección de verlos como víctima o puedes verlo como, como una pieza clave en la formación de cómo Dios, hacia dónde Dios te quiere llevar.
Entonces, a mí, ¿cómo me ayudó eso? Eso me ayudó a valorar cuando mi mamá se vuelve a casar. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad, no éramos millonarios, pero digamos que mi padre de crianza, pues nos pudo dar un estilo de vida de clase media. Y allí viene mi modelaje de estudiar. Entonces, nos dio la oportunidad de estudiar y yo estudié ingeniería en telecomunicaciones, pero ¿qué te quiero decir de por qué me expreso de que valoré esa transición de haber estado en un tema de escasez fuerte cuando vivíamos con mi abuelita y luego pasar acá? Yo le llamo que le valoré porque me forcé bastante estudiando. Siempre era cuadro de honor, esos niños cuadro de honor, primer puesto, y yo pagaba, ayudaba pues a pagar mis estudios con beca. Acá el gobierno te da una beca por tus buenas notas y así tuve pues mi primaria, la secundaria, la universidad también y siento que aprendí desde pequeñita como a esforzarme por las cosas, ganarme las cosas, eso es algo que mis padres también me enseñaron y les agradezco. Entonces, yo estaba en le llamo la Matrix porque, sabes, va uno en el corre-corre de estudiar, buscar trabajo y entras en esa rutina, el tráfico, el despertador en la mañana, el reloj, aunque estés cansado, vas para allá. La gente está estresada, de mal humor y trabajo y todo el mundo está como un ambiente tóxico. Y y en ese interín, pues yo me casé y mi esposo estaba en lo mismo, estábamos, sabes, en esa carrera del mundo corporativo por escalar. Y nosotros a los 20, yo tenía 27 años cuando me casé, mi esposo 28, ganábamos un promedio entre los dos de más de $8,000 mensuales, que en Panamá, pues a nuestra edad y en aquel tiempo, te estoy hablando año 2012, o sea, hace 14 años atrás, pues era todavía un buen ingreso, pero imagínate en aquel momento, pues con menos inflación, pues rendía mucho más el dinero. Entonces, nosotros sentimos que estábamos como en esa cúspide del éxito, él había escalado a director comercial de una multinacional y la verdad, Patricia, es que la celebración duró poco de ese escalamiento salarial porque mi esposo comenzó a viajar muchísimo, más de 15 países, y nuestro matrimonio se convirtió en un matrimonio virtual por Oh, Skype. En esa época no había ni muchas herramientas tampoco, era por Skype, había que pagar por el minuto, por la llamada, en cada país donde él estaba. Entonces, nosotros casi ya no teníamos tema de conversación, o sea, estábamos en una tremenda crisis. Mi matrimonio estaba en crisis, no te voy a negar, y yo tenía un tremendo desespero, ¿sabes? Y entonces, siempre hay un antes y un después. Qué buena pregunta que me has hecho porque yo me encontré en una Y en ese momento, tuve un punto de inflexión en mi vida donde me detuve a ver hacia el futuro para ver si me gustaba lo que yo veía en esa carretera por donde yo iba. Y cuando yo miro el futuro, o sea, salí un día de la iglesia con mucha reflexión por el tema que tocaron en la iglesia de las nuevas generaciones y todo este tema. Hay una brecha generacional en cuanto a la crianza, en cuanto a cómo están los niños ahora y los adolescentes. Entonces, yo miré hacia el futuro y a mí me dio terror porque yo dije, wow, mi esposo y yo ya casi no hablamos, o sea, chocamos mucho, casi no nos vemos. ¿Qué va a pasar cuando tengamos hijos? Porque yo no tenía hijos en ese momento. Y yo dije, wow, nosotros vamos a salir a trabajar y ellos van a estar dormidos y vamos a regresar y están dormidos. Y en el mejor de los casos yo regresaba a dormir a la casa, mi esposo no, porque su casa, él se habían convertido, los hoteles se habían convertido en su casa. Pagaba un carro que lo tenía de florero porque nunca lo usaba. Entonces, qué triste es que tú pagues una casa donde tú no puedes ni siquiera usarla para dormir. Pues la mayoría la usa solo para dormir, no para vivir. Entonces, yo comencé a orar y dije, Señor, ¿por qué la gente dice que somos exitosos y yo no me siento así? ¿Qué es lo que pasa? Porque yo me siento así, Padre. Yo empecé a orar y yo sentí que Dios me contestó, ese no es el diseño de familia que yo hice, es antidiseño. Yo no creé el modelo de familia para que estén separados, para que los esposos ni se vean
y mucho menos los hijos lo vean. Ese no es mi modelo de familia. Los hijos le pertenecen a los padres. Los hijos son responsabilidad de los padres. No se debe delegar la crianza. Ese fue mi sentir en ese momento. Y yo dije, Señor, pero yo quiero ser responsable con la parte económica. ¿Qué hago si yo no conozco otra opción? Ese es el único camino que a mí me habían enseñado. A mi esposo y a mí, ambos no venimos de familias de empresarios. Entonces no teníamos conocimiento. Y yo sentí que Dios me dijo, el que toca la puerta se le abrirá y el que llama se le contestará. Está atenta que yo te voy a contestar tu oración. Así que cuando yo recibo la llamada por parte de un cliente con el que solo había hablado una vez, había intercambiado tarjeta con él porque yo vendía proyectos de telecomunicaciones. Entonces yo quería entrar a los proyectos del Estado, del gobierno, que eran los proyectos millonarios, pues porque yo ganaba comisiones. Entonces, este ingeniero era el gerente de proyectos encargado de la empresa de telefonía en Panamá que le contrataba el gobierno. Este señor me llama un día y me dice, Karen, mira, yo te veo que tú eres bien chispa, te veo así como unas ganas de salir hacia adelante. Te voy a invitar a un modelo de negocio que yo desarrollo y lo hago en mi poco tiempo libre. Yo me extrañé que me llamara un fin de semana, imagínate, yo pensando que me iba a llamar y yo que me quería ganar el proyecto, yo digo, a mí no me importa que sea fin de semana, yo trabajaba como loca, yo decía, a mí si me llaman fin de semana para que trabaje, yo trabajo. Y cuando yo le empiezo a interrogar y me dice, no es nada de esos proyectos del gobierno, es otra cosa, no es nada del trabajo lo que yo hago, es otra cosa. Ven acá a este apartamento tal día, tal hora, y ahí vas a conocer qué es lo que yo hago. Yo dije, perfecto, allí voy a estar. Entonces yo llegué y ese día, Patricia, para mí fue el despertar de la Matrix. Wow. Ese día fue un antes y un después. Karen, me estás contando y con total coherencia cuando dices, les recomiendo ver Matrix porque es verdad. Estamos como dormidos. Seguiste el modelo que viene de más de un siglo, donde todo cambió. Hoy en día, como dices, hay diferentes formas de comunicarse. Nosotros ahora a través de esta plataforma, hoy en día existe el WhatsApp, Skype ya casi está muriendo, ¿no? Pero tenemos muchas formas de cómo comunicarnos, de cómo pagar, ¿no? En mi país, por ejemplo, no sé si se utiliza en Panamá el QR, el sistema QR, ¿no? Por dificultades que tenemos en el sistema financiero. Entonces, eso antes era impensable. Sin embargo, hoy en día cambió. Pero seguimos repitiendo el modelo. Estudia, saca buenas notas, consigue un buen empleo, ¿no? Y eso cuando sabemos que ya no, porque esos salarios de los que hablabas hoy en día ya casi son inexistentes, ¿no? Y son muy escasos conseguirlo a costa de un trabajo. Si antes trabajabas mucho, prepárate, porque hoy en día ya mudarse a la oficina o montar tu oficina en tu casa y trabajar 24/7, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Tú tuviste algo que se requiere y que todo gran emprendedor, empresario en el mundo tiene, tiene fe, tiene fe que existe algo que puede ser diferente y abre su mente a escuchar, a decir qué más, qué otra cosa puede haber. Y tú tuviste esa, yo le llamo como es hacer caso a eso que nos habla, ¿no? Que pues tus pensamientos, una divinidad, en fin, lo que te hable, pero tu corazón te va a guiar. Y realmente te escucho con tanta coherencia sobre ese proceso. Y cuéntanos, ¿cómo fue cuando te presentas? ¿Qué sentiste? ¿Qué ocurrió a partir de ahí? Bueno, Patricia, como te digo, fue una oración contestada y un despertar.
Me acuerdo como si fuera ayer. Yo estaba en la sala de esa casa, de ese apartamento. Habíamos alrededor de unas 8 personas allí. Y la persona que dio la presentación se convirtió luego en mi mentora. De eso voy a hablar más adelante. 13 años después todavía es parte de mi línea de mentores. Y ella estaba dando una presentación contando su historia. Y contaba la historia y decía que ella de niña era cuadro de honor. Y tú te podrás imaginar, yo estaba así, yo dije, igual que yo, no, yo estaba conectadísima con la historia de ella. Ella estudió en la banca, escaló a vicepresidenta en un banco muy prestigioso aquí en la capital de Panamá. Y pues cuando cuenta por qué estaba haciendo el negocio, pues su hija había acabado de nacer y ella y su esposo, también gerente de un banco muy prestigioso aquí, pues estaban con ese deseo de libertad. Y yo dije, aquí es. Mira, la verdad es que ella cuando terminó mientras iba dando la presentación, antes de que terminara, Dios me permitió tener un viaje en mi mente, viajar al futuro para ver el estilo de vida que nos iba a entregar. Y yo me emocioné tanto, Patricia, y luego regresé al presente a construirlo, porque la verdad es que la fe en el futuro, como dijiste tú, la fe en el futuro es la que te da fuerza en el presente. Y Dios es tan bueno, te digo la verdad, porque hoy que tengo los resultados, el estilo de vida, miro al pasado y digo, wow, Señor, lo que me permitiste ver en ese apartamento era apenas una muestra de todo lo grande que me has entregado. Nos entregó más de lo que nos permitió ver aquel día en esa casa. Y bueno, fue como mi poco tiempo libre, como te dije, trabajaba muchísimo. Mi esposo solo estaba en Panamá. Inicialmente no quería hacer el negocio, tantas responsabilidades de su trabajo, tantos correos, tantas llamadas que contestar, tantas reuniones. Entonces me dijo pues que en ese momento no le gastara su tiempo con esas cosas. Entonces, sin embargo, pues él siempre me ha dado mi espacio, mi libertad y yo le he dado la suya. Yo avancé en el negocio, luego a mi casa presentaron el modelo de negocio y ahí lo entendió, gracias a Dios. Entonces se unió y él haberse integrado bastante rápido, la verdad no pasó mucho tiempo que él se integrara, pero esa integración fue crucial, Patricia. No solamente porque aceleró nuestro negocio, sino porque ahí es donde nosotros realmente comenzamos a compenetrarnos, o sea, comenzamos a tener más tema de conversa, comenzamos a ser más, como más cómplices, tú sabes, esa chispa volvió esa magia entre nosotros y por eso yo siempre le cuento hoy a las personas que después que tú tienes el carro de tus sueños, la casa de tus sueños, los viajes de tus sueños, el tiempo de tus sueños con tus hijos, tu familia, ¿qué sigue? El propósito. El propósito, porque este negocio me ayuda a salvar mi matrimonio, me ayuda a cumplir mi sueño de poder ser, que ambos seamos padres presentes, no solamente yo, sino mi esposo desde que nacieron mis hijos. Y yo me siento responsable de compartir con otras personas, porque puede haber otras Karen, otros Juan Pablo que están orando por una oportunidad, están orándole, preguntándole a Dios tantas cosas. Y como alguien me puso a mí en una lista y me llevó a este negocio, me abrió una puerta. Entonces nosotros también debemos ser puentes, también debemos permitir a otros abrir esa puerta que con tanto anhelo están buscando. Karen, eh, como digo, suena fácil lograr, lograr esa vida que la proyectaste, la visualizaste. ¿Fue fácil el proceso? Para nada. Yo creo que las cosas buenas en la vida no son fáciles. Y qué bueno que no sean fáciles, Patricia, porque lo que a ti no te ha costado, tú no lo valoras, tú no lo cuidas. Tú solamente cuidas, proteges y creces aquello que te ha verdaderamente costado, aquello que has sudado. Y el fundador de nuestro sistema educativo tiene una frase que me encanta y dice, el trabajo y el esfuerzo dignifica
el premio, te sientes digno del premio por cuanto lo trabajaste, por cuanto te esforzaste. Y ahí la verdadera gratificación, ahí es donde está la verdadera felicidad, que tú te sientas digno del premio. Sí. ¿Qué proceso más duro tuviste en tu vida de adulta? Bueno, en mi vida de adulta, esa etapa de que mi matrimonio estaba en crisis fue una etapa muy dura, bien difícil porque pues yo venía con ese tema de esa fractura de cuando mi padre se va, ¿me entiendes? Aunque yo tenía 3 4 años, quizás no tenga memoria de eso, pero no tengo recuerdos de eso, sin embargo, obviamente marcaron en algún momento pues esa etapa de mi vida. Y luego crezco con este modelo de familia, con mi padre de crianza. Entonces, en mi escala de valores estaba muy alto la familia, Patricia. Estaba súper alto. Entonces, cuando estoy en esta matrix con toda esta situación, yo dije dentro de mí, esta es mi prioridad. Esta es mi prioridad y yo voy a hacer lo que tenga que hacer para equilibrar mi vida y que mi escala de valores se cumpla. Entonces, ese fue un momento bien difícil, esa crisis matrimonial. En la construcción del negocio, como dices tú, pues no fue fácil tampoco. El- la etapa más difícil es cuando uno está comenzando, yo siento, porque en la etapa del rechazo, comprender que no te están rechazando a ti, sino al modelo de negocio, y no están rechazando el modelo de negocio porque el modelo sea malo, lo rechazan es por desconocimiento, y comprender que es parte de nuestra programación o nuestro diseño de supervivencia desde la época de cuando el hombre pues estaba en la selva y todo este tema. Tu instinto de supervivencia de temerle a lo desconocido te protegía, valga la redundancia, para mantenerte vivo. Entonces, desde esa época se viene manifestando. Entonces, claro, como el sistema educativo no nos prepara en todo este conocimiento, pues uno llega, como quien dice, dándose choques, dándose muchos choques en el modelo de negocio al inicio, sin comprender a las personas, sin comprenderse uno mismo, carecemos de autoconocimiento. Entonces, la verdad es que si no hubiera sido por el equipo Zen, Social Economy Networkers, mis mentores, el círculo de lectura al que entré desde que comencé el negocio, el acompañamiento en cada paso, en cada reunión, dándome palabras de sabiduría, una comunicación muy asertiva de parte de mi línea de mentores hacia nosotros. O sea, esa guía y esa paciencia, ¿no? Porque yo creo que uno empieza como un bebé y el mentor es como un padre que tiene que tener la paciencia para sacarte los gases, cambiarte el pañal, darte lechita y cuidar esos primeros meses como un bebé. Depende totalmente de ti, de un adulto y para que no se muera. Entonces Sí, hay que tener mucho amor, hay que tener mucho amor. Así que esas fueron algunas etapas. Y bueno, la parte económica que también se afectó, nosotros vivimos una crisis económica bien fuerte, Patricia. Nosotros, mi esposo y yo, bueno, Dios nos ha sostenido, la verdad que Dios ha sido bueno. Nosotros vivimos una etapa de crisis financiera muy fuerte, donde nosotros perdimos casi todo, el estilo de vida que teníamos, y nosotros tuvimos que irnos a vivir a un sótano, a un sótano donde lo único que podíamos pagar era $250 mensuales. No teníamos dinero ni para comprarnos una nevera, ni una estufa, ni una lavadora, ni una secadora. Nosotros en ese pasito lo que teníamos al lado de la cama era una mesita donde teníamos una olla arrocera y un sartencito eléctrico. La nevera no teníamos como un coolercito, o sea que nosotros teníamos que comprar el supermercado como quien dice diario o cada 2 días porque nada más podíamos tener una bolsita allí de pollo o de algo que íbamos a cocinar. Fue una época ruda, dura, no se la deseo a nadie, no se la deseo a nadie porque una de las pruebas más difíciles que puede pasar un matrimonio o que pone a prueba un matrimonio es la parte económica.
Las crisis financieras son, creo que, la mayor causa de divorcios que hay en el mundo. Y la verdad es que si no está Dios en el centro, como dice dice uno de mis versículos favoritos, cordón de tres dobleces no se rompe tan pronto, tan fácil. Fue la única manera que nosotros pudimos afrontar esa época súper, súper difícil. Pero hoy lo digo con gratitud, Patricia, porque siempre es importante que nos detengamos a mirar al pasado, porque Dios todo lo tiene calculadito, digo yo. Entonces tú vas uniendo puntos y vas comprendiendo muchas cosas. Y esa era una época necesaria para nosotros porque el Señor quería procesarnos, quería quitarnos algún exceso de equipaje, algunos excesos de equipaje que teníamos nosotros, trabajar con nuestro ego, trabajar con muchas cosas que estaban obstaculizando que nos convirtiéramos en esa persona que Él quería que fuéramos para poder usarnos entonces ya con propósito y poder ser esos líderes que pudiéramos tener ese corazón dispuesto en el servicio hacia otros. Karen, hablaste de algo tan importante como es, por ejemplo, el tema del propósito, ¿no? Cuando ya llegas a como la pirámide de Maslow, ¿no? La superas, que es la parte básica de vida, ¿no? Ya las necesidades, esta comida, vivienda, en fin, han sido satisfechas, y ya incluso vas más allá de eso, ¿no? Comprarte la casa de tu sueño, comprarte el auto de tu sueño y buscas un propósito. Hablaste de un estilo de vida de clase media alta, ¿no? Y luego bajar a una clase media baja. Cualquier persona podría decir, eso es un fracaso. O sea, en lo que estás es un fracaso. Pero yo no conozco, porque me gusta mucho ver las historias de gente que transformó el mundo. Y, por ejemplo, que inventó el auto, que inventó el avión. O sea, fueron procesos durísimos, durísimos. Gente que se quedó sin nada, sin nada. El mismo de la plataforma de Zoom quedó sin nada. Y de pronto todo eso es como empiezan a encajarse las piezas. Pero no solo, y esto es importante que vemos en las personas que dice, bueno, si Dios quiere, si Dios lo permite, y se quedan esperando a que, no sé, caiga, que le caiga una bolsa de dinero del cielo, no sé. O sea, el hecho es que se trabaja, hay fe, hay visión, pero se trabaja en pos de ese objetivo. ¿Es así o no es así, Karen? Así es, Patricia, y qué bueno que menciona esto porque esas frases que se convierten como en muletillas, que la gente repite, y si Dios quiere, y si esto, y nos desligan de nuestra propia responsabilidad, exteriorizando la responsabilidad hacia otro. Eh, yo parto del punto de que Dios quiere, Dios siempre quiere ver a sus hijos mejor, porque al ser madre y todos los que son padres, como ustedes quisieran ver a sus hijos. O sea, ustedes lo quisieran ver en malas condiciones, malas situaciones, pasando mal. Yo creo que Dios no es un Dios de pobreza, Patricia. Te digo por qué, porque la pobreza añade tristeza. La pobreza añade tristeza. Y yo Wow. no creo que Dios quiera añadirle tristeza a nadie, menos a sus hijos. Entonces yo creo que hay dones y talentos que Él ha sembrado en nosotros. Hay que vivir en nosotros para poder convertirnos, pero finalmente es asumir la responsabilidad, es asumir la responsabilidad de que hay una parte que me corresponde a mí, hay una parte que sí, pero hay una parte que me corresponde a mí que nadie lo va a hacer por mí. Exacto. Intentaste hacer algunas otras cosas fuera de, antes, antes que te funcione el proyecto, porque ahí es un, es un lavado de cerebro. Yo definitivamente, yo creo que
recuerdo que mi esposo me decía, te están lavando el cerebro, es que necesito que me lo lave. Hay Necesitamos demasiado. el lavado porque está sucio, contaminado de la Matrix, de Sí, tantas cosas, ¿no? Del sistema. Así que el lavado es necesario, justo y necesario. sí. ¿Y tú Sí. intentaste hacer otra cosa antes de que el negocio te funcionara o directamente tuviste la claridad y decir, me dedico a este negocio? Mira, nosotros, yo siento que siempre tuve como ese llamado de emprendedora, de hacer otras cosas. Me acuerdo que antes de conocer el modelo de negocio, en mi oficina, antes aquí no estaba la franquicia de Victoria's Secret ni de Bath and Body Works, nada de esto. Yo traía carteras de Estados Unidos, crema, Splash, de todo. Yo vendía de todo en mi oficina. Mi esposo también, desde chiquitito me acuerdo que dice que desde los 10 años su papá le enseñó a vender sacos de naranja. Sí, creo que ya traíamos como esas habilidades, esas cositas extra y cuando comenzó parte de la etapa inicial también del negocio, me acuerdo que intentamos tener carros en Uber y bueno, eso fue, no le llamo fracaso, la verdad creo que el aprendizaje, la riqueza está en el aprendizaje, en, en las situaciones que van formando tu carácter, tu resiliencia y tu inteligencia emocional y todo eso te ayuda a valorar más la oportunidad, este modelo de negocio, porque hay muchas cosas automatizadas aquí que si una persona va a hacer un negocio tradicional, es cuesta arriba por todas estas cosas que tendrías que hacer tú por tu cuenta. Entonces, básicamente eso, nosotros, bueno, el negocio lo comenzamos en nuestro poquito tiempo libre, como te comentaba al inicio. Yo en un año me retiro del mundo corporativo, me retiré en el año 2014 y mi esposo se retira en el 2015. O sea, ya nosotros tenemos más de 10 años de vivir del modelo de negocio, de aprender a vivir fluctuante, porque claro, el salario es fijo, te acostumbras a tener algo fijo, los costos de vida son fijos, pero es interesante, es muy interesante saborear lo que es realmente vivir de un negocio, vivir de algo que aprendes a ser mejor administrador, aprendes a liderarte primero a ti mismo, tienes que liderarte tus emociones, liderarte tus hábitos, adquirir nuevos hábitos y todo eso viene por tu mentalidad. Y como tú mencionabas, el lavado de cerebro es necesario y no existe, pero te lo puedo prometer y a todo el que me está viendo, no existe un mejor lavado de cerebro que el que te da el sistema educativo de CEN. O sea, los seminarios, los audios, los videos y los libros que intencionalmente aquí leemos acompañados, porque yo no traía el hábito de la lectura, o sea, yo desde que salí de la universidad más nunca quería, porque es que no quería volver a tocar un libro, yo estaba hastiada del estudio, o sea, mi universidad eso era como un internado, eso era como una cárcel. Entonces yo salgo de ahí y quería como oxigenarme y más nunca tocar un libro. Entonces, cuando viene el círculo de lectura, para mí fue un rompimiento porque yo no quería, o sea, mi subconsciente se negaba. Sin embargo, me adentro a este mundo y veo que no es esa lectura aburrida y numérica que yo tenía en mi universidad, mi subconsciente lo empieza a aceptar, le empieza a interesar, empieza a motivar y luego fui viendo cómo eso fue transformando mi mente y a medida que mi mente se iba despertando, porque es un despertar, yo veía que eso se reflejaba en el crecimiento de mi equipo y en mi negocio, en mis resultados económicos. Y claro, el subconsciente, la dopamina, tú sabes, todas estas hormonas de gratificación, de Sí, felicidad, se van estimulando por todos estos premios que tú te empiezas a dar de tu estilo de vida y dice, quiero más. Eso es como el entrenamiento del perrito con la galleta. Sea, exacto. es tal cual, o sea, con esa simpleza, así con ese ejemplo tan sencillo, así opera el cerebro humano. Entonces, Así el es. perrito, tú le das su galletita y él te hace el truquito de levantarse. Te viene, te da la patita, te mueve la cola, da la vuelta, galletita, galletita. ¿Por qué? Porque la galleta le Lo genera, le estimulan, agrega lo dopamina, estimulan. lo Sí, estimula, la totalmente. dopamina, todas estas hormonas y estos Así. neurotransmisores
Entonces, yo creo que eso es crucial, que fuimos viviendo eso, fuimos haciéndonos cada vez más conscientes de nuestros hábitos y eso es un círculo que se retroalimenta, un Sí. ciclo. Claro, y además estando en un modelo de negocio, como digo yo, es sin riesgo, eso es algo maravilloso, como que te da esa paz mental, que no tienes el riesgo que se pierda, que se venza, no sé, que te estafen, en fin, muchos riesgos que tienen los negocios tradicionales, ¿no? Karen, ¿y qué te decías en esos momentos de introspección, de silencio? Te decías tal vez, ¿por qué dejé mi empleo? ¿Por qué emprendí? ¿Qué te decías, Karen? Mira, no sé si saben de dónde salió el término quemar las barcas. Yo lo había escuchado, mas no lo había investigado. Entonces leo esta historia, mencionan a dos personajes, los vikingos y otro personaje que no recuerdo si era Alejandro el Magno. Decían de este coronel que fue con su ejército y en barco y llegan a una isla, no llegan a conquistar, perdón, llegan a conquistar un lugar y cuando se bajan resulta que aquel ejército era más grande de lo que ellos esperaban. Y el coronel, el líder, sabe que de él depende cómo reacciona el equipo. Y él mira para atrás y en vez de transmitirles miedo o asombro, él dice que las quemen, quemen las barcas. Y manda un mensaje claro de que no había vuelta atrás. Entonces, claro, eso te imaginarás, les llenó de fuerza a su equipo, a sus soldados y ganaron la batalla y conquistaron aún siendo menos en cantidad. Entonces, esto es lo que mi esposo y yo hicimos. Nosotros quemamos las barcas, aún viendo que era un gigante y era algo desconocido a lo que nos enfrentábamos, porque como te digo, pues Robert Kiyosaki habla en sus libros y dice, el salario es una droga. Y es cierto, cuando tú tienes un salario y a mayor, yo pienso que a mayor salario, entre más alto el salario, digo yo, más droga tienes en la sangre. Porque de verdad, por falta de educación financiera, uno cae en las deudas, todas estas cosas que te mantienen, él dice, en la carrera del hámster, ¿no? Que te mueves mucho, pero estás en el mismo sitio y crees que vas a salir de la jaulita haciendo más fuerza, pero realmente no es eso lo que te va a sacar de la ruedita, de la jaulita, sino detenerte a pensar un momento, o sea, si el hámster se detuviera un momentito a pensar y dijera, oye, yo llevo un rato dándole aquí esta patita y no salgo, estoy en el mismo punto, y él mirara hacia los lados, él vería que él nada más tiene que mover la patita un poquito y ya sale de la ruedita, ¿me explico? Pero no es tan fácil. Entonces, nosotros empezamos a vivir, sí, esa es una montaña rusa de emociones, porque así como va fluctuando el ingreso, va fluctuando tus emociones, y nos ayudó mucho el sistema educativo. Claro, ¿qué me decían esos momentos de soledad? Claro que hubo días de muchas lágrimas, hubo días de lágrimas, hubo días de frustración, de ira, porque son un montón de elementos que están fuera de tu control. Cuando tú te pasas del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho, que los exhorto a los que nunca han leído el libro El cuadrante del flujo del dinero, les exhorto a que lo lean. Eh, el cuadrante es un cambio de mentalidad. Entonces, en el cuadrante izquierdo tú tienes más control de las cosas. Y sin embargo, como tienes más control, todo depende de ti, pues obviamente menos libertad vas a tener. El cuadrante derecho es un cuadrante donde tú no tienes control sobre las acciones de las personas. Entonces, como es un mundo desconocido, pues te genera cierta fluctuación en tus emociones y ahí es donde se va a forjar el carácter. Ahí es donde se va a medir qué tanto tú quieres tu sueño. Porque si el sueño es fuerte, o sea, tu escala de valores, como te contaba al inicio, como el sueño es fuerte,
entonces el sueño está por encima de los obstáculos. Si el Wow. sueño es débil, tú vas a ver los obstáculos más grandes que el sueño. Entonces, por eso tienes que encontrar dentro de ti, y eso era lo que yo hacía en esos momentos de silencio. Me secaba las lágrimas y decía, recuerda tu sueño, recuerda por qué empezaste. Entonces, eso me levantaba y también mi esposo es una persona ultra perseverante, pero ultra Oh, perseverante, ese es su superpoder. Tenemos diferentes dones y talentos, nos complementamos mucho. Pero la perseverancia, yo ver lo que él le daba y le daba y le daba y le daba y le daba, aunque hasta que saliera, hasta que es como la gota que rompe la piedra. wow. Él le da, le da, le da, le da hasta que salga. Entonces, en esos momentos de soledad, Dios y de introspección, Dios hablaba conmigo y me decía, tú no quieres ir para el mismo puerto que tu esposo. Y yo decía, sí, Señor. Entonces rema con él. No eches agua a la barca, rema con él. Rema, Oh, no robes energía, suma energía. Si al fin y al cabo quieren llegar al mismo lugar. Entonces, claro, o sea, es el claro, entrenarte en la parte espiritual, es también ejercitarte en la parte espiritual lo que te claro, ayuda a salir de esos momentos de oscuridad, en esos momentos de frustración, porque requieres esa voz, esa sabiduría, esa iluminación de parte de Dios para que te confronte y te saque de donde estás. Explico, y te haga ver totalmente, el mundo. sí. Fíjate, justo te iba a preguntar si primero cambió en ti tu mentalidad o tus resultados, definitivamente fue tu mentalidad, Mentalidad. porque no había resultado. Y mucha gente espera primero resultados para querer cambiar. Gran error, ¿no? Porque ya lo dijiste, primero cambio aquí para cambiar la realidad de mi bolsillo. Querida Karen, hablaste de algo importante en tu vida en este proceso. Hablaste de un equipo. ¿Qué podrías decir de un mentor, de una mentora? Yo creo que un mentor es un regalo de Dios. Es un regalo de parte de Dios porque un mentor te va a entregar lo más valioso que existe en la vida. Te va a dar vida, porque el tiempo es vida. Te va a dar de su tiempo, te va a dar de su sabiduría y esa sabiduría no la obtuvo gratis. Esa sabiduría la obtuvo pagando un precio bien alto, no solo de tiempo, sino de dinero, de emociones, muchas cosas que tuvo que invertir para llegar a esos niveles de conciencia, le llamo yo. Y no todo el mundo está dispuesto también a entregar aquello que ha obtenido en conocimiento con el tiempo. Sí, yo creo que la clave del éxito que nosotros hemos podido cosechar hasta ahora, mi esposo y yo, se debe a mentores que yo le digo a mis mentores que son como la Liga de la Justicia. Yo digo, cada uno tiene un superpoder diferente. Son buenos en varias cosas, pero siempre tienen algo que los destaca, algún superpoder. Y cuando nos unimos entre todos, de verdad que hacemos la Liga de la Justicia. Yo tengo mentores de los que aprendí la escucha asertiva, me lo modelaron. Tengo mentores de los que aprendí la empatía. Tengo mentores de los que aprendí la comunicación efectiva. Tengo mentores de los que aprendí lo que es conciliar. Eh, Tengo mentores de los que aprendí tenacidad, disciplina, constancia, eh, liberarte de las excusas. O sea, tengo Sí. mentores de los que aprendí estrategia también. Wow. Son mentes maestras. Tengo mentores de los que aprendí cómo colocar cómo identificar las fortalezas de cada líder de tu equipo para ponerlos a jugar en el lugar que le corresponde, como si fueras un coach de equipo de fútbol. Porque si tú pones a Messi a portería, pues se va a sentir un inútil. Posiblemente lo van a llenar de goles y
va a pensar que no es talentoso. Entonces, es importante ese ojo que desarrollas para poder ver el talento de cada persona en tu equipo y colocarlo en el lugar correcto. Claro que sí. Y me Karen, siento, sí. perdón, Ujú. perdón que te corte. No, Karen, tranquila, sí, sí. estás hablando, fíjate, de tantas habilidades, destrezas, de gente que aprendió en el campo, de gente que te está enseñando desde la autoridad de sus resultados. No estamos hablando de teóricos, ¿no? Eh, dime, ¿cuánto tuviste que pagar por todo eso? En dinero nada, y de verdad que no tenía el dinero, no hubiera tenido el dinero en el momento para poder pagarles por sus horas, su conocimiento, porque en el mundo tradicional, un asesor de eso, o sea, son miles de Claro. dólares que te cobra por hora, son miles, miles de dólares, con la cantidad de experiencia que ellos tienen, de nivel de resultado económico que tienen, o sea, su hora valdría mucho, pero muchísimo dinero y la verdad es que no lo tenían al momento y por eso digo que son un regalo de parte de Dios, porque lo obtuve de gratis, solo por un corazón dispuesto a aprender. Y mira, y hoy en día eres una gran mentora, estás ayudando en la transformación de cientos de personas y familias, ¿no? A sacarlas de su punto a llevarlas a su punto B. Y hoy también lo estás haciendo desde la autoridad de tus resultados. No eres una mentora teórica. Hoy puedes decir con toda certeza, ¿no? De que tú puedes llevar de la mano a la persona que decida hacer un cambio. Y más bien aquí quiero aprovechar, querida Karen, para las personas que nos están viendo y que están diciendo, no, yo igual que Karen, así checklist, ¿no? Yo mejor estudiante, un buen empleo y me siento atrapada, no tengo vida, ya no, no tengo tema de conversación con mi esposo, con mi pareja o con mis hijos y se identifican contigo. ¿Tú estarías dispuesta a plasmar en ellos todo lo que tú aprendiste? Claro que estoy dispuesta a compartir todo mi conocimiento y dar acompañamiento a todo aquel que tenga el deseo genuino en su corazón de comprometerse por cambiar el estilo de vida de su familia y de sus generaciones, porque no solo vas a impactar tus hijos, eso es un legado, porque como tu mente se transforma, tus hábitos cambian, tus acciones cambian y tus hijos van a ver otro comportamiento, van a tener otra conducta hacia sus hijos y los hijos de sus hijos. Entonces, lo que aquí tenemos es un rompimiento generacional, un rompimiento de una atadura de un modelaje generacional, donde tú puedes ser el que cambió para siempre la historia de toda tu familia. Entonces, yo creo que es un regalo maravilloso y como te decía, dar por gracia, lo que por gracia tú has recibido es un principio de riqueza. Patricia, la generosidad es un principio de riqueza. La riqueza es aplicación de principios y la pobreza es quebrantamiento de principios. Mira, vaya, Sí, sí qué es. poderoso. Querida Karen, y si las personas quieren contactarte contigo, ¿podrían hacerlo? Claro que Quizás sí. podemos hacer a través de un WhatsApp, que es lo más sencillo para la gente, porque tal vez alguno diga, ay, yo no hablo tan bonito como Karen, no tengo esa labia. Estoy segura que esa Karen de ahora ha pasado por un proceso, como dijo, superando tantas cosas. Y hoy en día, ¿qué necesitas para poder desarrollarte como una emprendedora, así como Karen, ¿no? Así como te habla, con tanto conocimiento, pero desde su experiencia. Lo único que necesitas es este aparatito y conexión a internet. No Claro que sí. necesitas más. ¿Podemos compartir tu número de WhatsApp, por favor, Sí. Karen? Más 507 6202 9185.
Perfecto. También lo vamos a tener, bueno, lo repito, más 507 código país, 62029185. ¿Sí? Correcto. ¿Correcto? También lo vamos a tener en la descripción del video. Así que para las personas que no pudieron anotar, y no importa si están en África, si están en Asia, si están en Europa o en alguna parte de América, hoy en día a través, ya no hay fronteras, ¿no? Con el teléfono y la conexión a Internet, ya no hay fronteras, entonces podemos emprender desde cualquier lugar. Querida Karen, han pasado tanto proceso, tú y tu esposo, que eso también nos da una enseñanza, que hoy se puede emprender en pareja. ¿Y Así es. cuántas parejas no han sanado su relación? No solamente sanaron su economía, sino también su relación. Ustedes eh, son un ejemplo de ello y en algún momento esperamos tenerlos como aquí en el podcast, así como esposos. Pero Claro que sí. gracias. Cuéntanos, ¿qué hoy disfrutas? Algo tan sencillo, pero que antes eso no era posible. Bueno, Patricia, yo creo que lo que más valoro hoy en día es vivir una vida sin prisa. Despertarme a la hora que mi cuerpo se sienta descansado, no me despierto con alarma. Desayunar, o sea, levantarme y hacer ejercicio, ir al gimnasio junto con mi esposo, esa es nuestra rutina diaria. Vamos al gimnasio juntos, luego llevamos a nuestros hijos, desayunamos juntos con nuestros hijos, después los llevamos a la piscina o los llevamos, pues dependiendo en qué casa estamos, porque tenemos varias casas, tenemos casa en la ciudad, tenemos casa más hacia a la naturaleza, por decir algo. Allá llevamos a los niños, hay un lago lindísimo en el residencial donde vivimos y hay unos patitos, llevamos a los niños para que alimenten a los patitos, salimos a caminar con Oh, ellos, almorzamos juntos también como familia, luego llevamos a los niños a sus actividades, mi niña a su clase de tenis, el niño lo vamos a meter en fútbol. Entonces nosotros al ballet, el tenis, siempre estamos con ellos allí. Nosotros no es que lo dejamos ahí y nos fuimos, no, nosotros los acompañamos en su clase, los vemos, los animamos, te felicito, campeona, campeón. O sea, eso les afirma y refuerza el vínculo que tenemos con ellos. Y bueno, cenar juntos también, en la noche compartir con alguno de mis líderes, alguna reunión. La verdad es que es maravilloso poder viajar también cuando nos plazca, cuando mi hija, mami, quiero celebrar mi cumpleaños en Disney, poder decir que sí, la fecha que sea, sí, vamos, nos vamos a comprarlo ya mismo, si quieres el tiquete de avión, nos fuimos. O sea, tener esa libertad, ese equilibrio entre dinero, entre tiempo, entre salud. O sea, yo creo que es algo que no tiene precio, no tiene precio. Entonces, de verdad que hoy me siento muy feliz de que Dios nos haya ayudado a atravesar todos esos momentos, nos haya permanecido esa visión y la claridad en la visión, en ver el futuro y que esos mentores nos hayan acompañado en el camino para ayudarnos a sacar esos dones y talentos y despertar esa conciencia empresarial para comprender que tenemos una corporación. Tenemos una corporación y nosotros por tratar el negocio como una corporación es que nos da los resultados que tenemos hoy y el estilo de vida que tenemos y por eso nos dedicamos también a enseñarles a otros como a nosotros nos enseñaron en algún momento. Y estamos agradecidos y nos continúan enseñando porque creo que somos aprendices de por vida. olvidado, de por vida. Y eso es lo que hacen todos los grandes de la economía mundial. Ellos son los primeros en estar aprendiendo y bueno, nosotros en ese camino, ¿no? De crecimiento por siempre. Y hoy que ya no estás dispuesta a negociar, querida Karen. Lo mismo que no estuve dispuesta a negociar hace 13 años cuando conocí el negocio. El tiempo, la libertad. No estoy dispuesta a negociarlo. Dije, Wow. no, no voy a negociar mi libertad. Mi libertad, ese día que yo desperté de la Matrix, yo dije, hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó la Wow. esclavitud. Se acabó la esclavitud. Y en este cambio, si bien no tenían hijos, solo estaba tu esposo y supongo que la relación familiar, ¿notaron un cambio en ti?
Sí, claro, por supuesto. Mi esposo, de parte de ambos, la verdad es que a veces uno mismo no se ve, ¿sabes, Patricia? Ujú. Pero las personas que te ven desde afuera y cuando tú haces retrospectiva también, tú te das cuenta. O sea, yo siempre le digo a mi esposo, mira, no hay que dar por sentado nada, hay que vivir en gratitud todos los días y porque yo miro y digo, como yo estaba, cuando mi hija tenía 5 años, yo miraba atrás y decía, wow, qué infancia tan distinta a la que están viviendo nuestros hijos. Es un cambio generacional radical Claro. por su estilo de vida y por, bueno, aunque yo crecí con mi mamá en casa, digamos que también por eso en mi escala de valores es tan importante eso. Mi papá me acuerdo que de niña nos decía, un día ustedes entenderán la importancia de que su mamá los haya criado. Un día lo van a ver, lo van a saber, lo van a entender. Y es verdad. Entonces, claro que la gente, sobre todo las personas que con las que crecimos y los volvimos a ver en los años, notan que nuestra forma de hablar es diferente, nuestra forma de actuar es diferente. Dentro de la familia también lo notan. O sea, el cambio es radical, de Y verdad que sí. estoy segura que tus hijos también hasta tienen una conversación diferente con los amiguitos, porque ¿dónde También, están los papás? ¿No? ¿Dónde están tus papás? ¿O por qué tus papás están aquí? ¿No? Es como así, que es un lenguaje completamente diferente del hijo de un networker o de una networker. Es totalmente diferente. sí, Pues mi hija pregunta, de hecho, en la escuelita escuchaba a los compañeritos y les parecía raro, ¿no? Que ella les dice, mis papás siempre están en casa, están conmigo. Y ella me decía, mamá, ¿por qué los papás? Porque me decía, quiero jugar en la casa de fulanito. Bueno, mi amor, le escribí y la mamá dice que está ocupada, están en el trabajo, llegan de noche. El fin de semana también están ocupados. Y ella, y con otro el mismo, lo mismo y lo mismo. Y me decía un día, mami, yo le dije a mis compañeros en el salón, les quiero preguntar, ¿por qué sus papás no hacen el mismo negocio que tu mamá y que papá? O sea, ¿qué complicación hay en eso? Yo no entiendo. ¿Por qué no lo hacen para que puedan estar con sus hijos en la casa? O sea, ves la mente simple de un niño que dice, hey, esto es tan simple y ¿por qué no lo hace? exacto, exacto. Y es lo que tú decías, ese miedo a lo desconocido y que muchas personas no se permiten ni siquiera escuchar algo diferente, ¿no? Y hablando de eso, ¿qué fue lo que tú sentiste cuando te presentaron y dijiste, si no hago esto, quizás me arrepiento? El día que vi la presentación en esa casa, que vi el futuro, porque ya yo venía reflexionando, o sea, yo venía reflexionando, ya yo estaba viendo un futuro que no me agradaba para nada y yo vi que esa era la puerta que yo estaba esperando que se abriera. O sea, la verdad es que dije, ¿es esto o esto? Y como te dije, pues mi esposo y yo, yo al año, mi esposa a los 2 años, quemamos nuestras barcas. Han pasado más de 10 años. Y hoy viven el estilo de vida Estilo de que te... vida, hace años vivimos un estilo de vida soñado, hace años. Mira, Desde que nuestros hijos nacieron, siempre estamos con ellos. O sea, es una cosa maravillosa, maravillosa. Es un negocio muy, pero muy noble, porque yo veo personas que se pueden desconectar del negocio mucho tiempo, muchos años, y el ingreso sigue llegando. O sigue sea, llegando. y la vez pasada escuchaba a alguien que decía, oye, yo en mi restaurante no puedo hacer eso. O sea, no me puedo desconectar ni un mes porque se va a la quiebra. Exacto. Y tiene varios restaurantes. Otro negocio tradicional, lo mismo. O sea, la nobleza que tiene este negocio no la tiene ningún otro modelo de negocio. Totalmente, totalmente, que puedes disfrutar hoy en día de ese tipo de ingresos que antes solo lo podían disfrutar personas con grandes talentos, por ejemplo, cantantes, escritores, inventores. Hoy ya no necesitas desarrollar esos talentos, sino abrirte a escuchar una nueva información y decidirte, porque capital tampoco arriesgas. Y bueno, tienes quien te lleva de la mano, que para mí también fue determinante. Yo igual vi aquí un salvavidas. Para mí fue un salvavidas. Y bueno, nosotros lo que construimos, tú dices, aquí transformamos la vida de varias generaciones. ¿Qué legado
estás construyendo tú en, mientras estás de paso por este mundo? Yo creo que el mejor legado es ayudar a otros a despertar, despertar a las personas de la Matrix, porque yo creo que la fuerza de una sociedad está en la familia. Entonces, es una responsabilidad. La generación de hoy van a ser los que van a liderizar la sociedad del futuro. Entonces, lo que estamos sembrando hoy es el mejor legado porque esa es la sociedad en la que nuestros hijos van a crecer. Entre más permeamos más personas y levantan su conciencia en cuanto a la atención de su pareja, a la atención de sus hijos, más hogares más sólidos y por ende una sociedad más fuerte. Eso yo creo que es el mejor legado que estamos construyendo. Gracias, Karen. Y el hecho de ser padres presentes, parejas presentes, son realmente creo que ese cuadro, algo que la sociedad necesita hoy en día para poder construir una vida mejor, una vida hasta la prosperidad, ¿no? Hasta la prosperidad, querida Karen, se da en todo esto. Así Karen, es. yo no dudo que tú vayas a impactar miles y miles de vidas, de familias en el mundo entero. Ya vienes haciendo un trabajo excepcional. Y con toda esa claridad mental que tú tienes, esa fuerza de voluntad, esa visión y mucho más aún acompañada con tu esposo, porque es lo bonito de que pueden hacer algo en conjunto, porque afuera se muerden, las parejas se muerden, se picotean, ¿no? En negocios convencionales. Aquí no, cimienta una relación. Yo estoy segura que tú vas a alcanzar grandes niveles. Estoy segura que te veré, como ya te he visto en plataformas internacionales, contando tu historia, cómo ha sido transformada y cómo hoy inspiras a tantas personas. Quiero agradecerte el haber contado tu historia aquí en el podcast Una Oportunidad, y yo les recomiendo a las que están viendo esta historia, contáctate con Karen, porque si tú conectaste con eso y con esa historia de vida, ella te sabrá llevar de la mano sin dudarlo y en cualquier parte del mundo, porque la comunidad Zen está para servir a aquellas personas que deseen ser transformadas, transformar sus vidas y sus generaciones, como lo dijo Karen. Muchas Así. gracias, Karen. Gracias, Patricia, y también a ti. Te felicito de verdad por esta iniciativa, por ese corazón de servicio que tienes, de verdad, un corazón lleno de amor. Hay que tener amor para servir a los demás. Y tú estás haciendo ese puente, respondiendo a ese llamado, esa asignación que Dios te dio. El Señor te está usando pues con mucho poder y sé que se van a manifestar muchos frutos de todo este trabajo que estás haciendo, porque Dios no se queda con el trabajo de nadie y Dios no se queda con la semilla. Así que bendiciones para ti, te deseo muchísimo éxito, te mando un fuerte abrazo desde Panamá. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias a tu esposo también, y ya nos estaremos saludando dentro de muy poquito en Claro, alguna playa, algún aeropuerto del mundo. así mismo. Ok, muchas gracias.